¿Cómo le va, querida familia? Le damos la bienvenida a otra serie de devocionales de la Iglesia Nuevo Comienzo. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante que de mi manera de ver tendría que tener más difusión. El título es Jesús, el Cordero que nos abre el camino a la presencia de Dios mediante un sacrificio superior. Un poco largo el título, ¿no? Los cristianos que cualquier denominación o rama religiosa nos presentamos diariamente ante el Padre Celestial para orar, suplicar o agradecer beneficios recibidos. Pero esto no siempre fue así. Antes de la venida de Cristo, el único que entraba en la presencia de Dios era el sumo sacerdote, para interceder primero por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y eso sucedía una sola vez al año. Para tratar de entender esta situación, vamos a ver en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para comprender este pasaje, debemos tener en cuenta que fue escrito por un hebreo, es decir, un judío, y dirigido a los judíos. Para la cultura del pueblo judío, la religión tiene por finalidad introducir al hombre a la presencia de Dios. Para ellos, como también para otros pueblos de esa época, este mundo es una copia imperfecta de las realidades eternas. Por lo tanto, el tabernáculo y todas las ceremonias religiosas que se realizaban para la purificación solamente tendrían efecto exteriormente, cumpliendo el ritual de la ley, pues era una copia imperfecta del culto y el tabernáculo verdadero. Con este pensamiento, el autor de Hebreos nos muestra que Jesús es el único y verdadero sumo sacerdote, que ofrece el único, mayor y más efectivo sacrificio que trae el acceso a Dios y el perdón de pecados, y no por la sangre de animales, sino por el sacrificio de sí mismo, en perfecta obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. La ley especificaba distintos tipos de sacrificios. Estaba el sacrificio del becerro que ofrecía el sumo sacerdote por sus propios pecados y que debía traer comprado con su propio dinero. Estaba el sacrificio de los machos cabríos. Uno se sacrificaba y se rociaba con la sangre el lugar santísimo. El otro, el sumo sacerdote, imponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados y los del pueblo. Y el chivo era llevado a un lugar desierto y se lo dejaba abandonado a merced de las fieras, cargados con todos los pecados. También estaba el sacrificio de la vaca alazana, descrito en el capítulo 9, en Números capítulo 9, que estaba destinado a purificar a la persona que hubiera tocado el cuerpo de un muerto. Este sacrificio se hacía fuera del templo y con la sangre se rociaba 7 veces delante del tabernáculo. Luego se incineraba el cuerpo de la vaca y las cenizas se llevaban lejos, fuera del tabernáculo, a un lugar limpio o puro. Con esta clase de sacrificios,
las personas podían sentirse libres para entrar al tabernáculo o al templo y participar del culto a Dios. Y sin embargo, podían estar muy lejos de la presencia de Dios, pues solo habían cumplido con un reglamento ordenado por la ley. Y al no haber arrepentimiento de pecado, su situación delante de Dios no había mejorado. Pues la ley y los reglamentos no dan acceso a Dios y no limpian el alma de los pecados. Ahora analicemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Y vemos que es muy superior al sacrificio de los animales, pues estos limpiaban las transgresiones a la ley y no otorgaban perdón al corazón pecador. El sacrificio de Cristo limpia el alma y trae perdón de pecados. El sacrificio de Cristo obtuvo una redención eterna a la humanidad, que era esclava del pecado, y hubo que pagar un precio por su rescate, y el precio fue el sacrificio en la cruz. El sacrificio de Cristo no solo libera al hombre de las obras de la muerte, sino que le permite llegar a ser servidor del Dios vivo y en adelante vivir una nueva vida limpia y libre de pecados. Lo que Jesús hizo fue pagar nuestra deuda y ganar la victoria sobre el pecado. Y lo que Jesús hace hoy permite al hombre seguir en la vida de relación con Dios y nos trae el amor de Dios y el poder para luchar con el pecado y ganar la batalla diariamente y en todas las situaciones. El sacrificio de Jesús fue voluntario. A los animales se les quitaba la vida. Jesús la dio voluntariamente por sus amigos y fue espontáneo. El de los animales era producto de la ley y el de Cristo era producto del amor. No fue por la ley, fue por amor. El sacrificio de Cristo fue racional. Los animales no sabían lo que pasaba. En cambio, Jesús sabía todo el tiempo lo que ocurría. No murió como una víctima ignorante, sabía lo que pasaba. El sacrificio de Jesús era moral. El de los animales era mecánico y se repetía continuamente. El de Jesús fue una vez y para siempre, y fue en perfecta obediencia a Dios y por amor a los hombres. No era la mecánica de la ley, era la libre elección del amor. Amados hermanos, mi deseo es que con estas palabras ayuden a entender mejor por qué fue un sacrificio superior el de Jesús en la cruz y nos permita crecer en la fe de Cristo. Dios los bendiga. Eres mi Padre, mi amigo, mi Dios, tú siempre estás conmigo, aun cuando no te pido, me libras del peligro, tú nunca me dejas ser en mi seguridad.